Me llamo Alba Espinaboa, soy restauradora, máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico y arquitecta por la Universidad de Sevilla. Mi ponencia, titulada La construcción del paisaje del vino del condado y fuentes documentales para su estudio, va a tratar de la importancia del estudio y conservación de documentos en la protección del paisaje del vino del condado de Huelva. En esta ponencia se va a partir de dos conceptos que definimos a continuación. Por un lado, el concepto de paisaje, que según el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España en 2007, paisaje es cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población que la habita, cuyo carácter es el resultado de la acción y de la interacción de factores naturales y humanos. Como se puede ver en esta definición, queda patente la importancia del patrimonio inmaterial dentro del patrimonio paisajístico. Paisaje es, por tanto, como se ha definido, un concepto inmaterial, que es diferente y a la vez enriquece al concepto de territorio. Por otro lado, está el concepto de documento, que según la RAE es una cosa que sirve para atestiguar un hecho o informar de él, especialmente si es un hecho del pasado. Por tanto, para entender la realidad paisajística de un territorio y para ser capaces de preservar sus valores, nos va a resultar imprescindible estudiar los documentos existentes sobre el mismo, que nos describen sus herramientas de construcción. Centrándonos ya en el condado, es una comarca situada al suroeste de la provincia de Huelva, dentro del entorno de Doñana, en la que por sus características geológicas y climáticas se ha dado de forma tradicional la viticultura desde hace 2 milenios. Estas características son principalmente su suelo, formado por arenas calizas, y su clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos calurosos. La viticultura requiere de muchísimo trabajo manual. Dicen que la vid es un cultivo casi de jardinería. Exige trabajo agrícola todos los meses, que van desde la poda en diciembre, el sulfatado y el azufrado en mayo contra la brotitis y el mildiu, el castrado en junio, que sirve para elegir los sarmientos más fuertes, las cavas de verano, que sirve para preservar la humedad de las raíces, y por último, la vendimia a principios de septiembre o finales de agosto. Está documentada la viticultura en el condado desde épocas prerromanas, pero es a partir del siglo XIII cuando toma importancia como cultivo predominante en la zona. Vamos a explicar esto. En 1504 se concede la Carta Puebla al municipio de Bollullos del Condado, que es la que podemos ver ahora mismo en la diapositiva. En esta carta se cede a los nuevos colonos castellanos la propiedad de parcelas de 2 fanegas dentro de los suelos situados dentro de los ruedos cercanos a las villas, con la obligación, eso sí, de dedicarla al cultivo de vides durante al menos los 7 primeros años. Este documento que vemos se encuentra en el Archivo Municipal de Bollullos del Condado. Presenta pérdidas de soporte y manchas causadas por humedad y condiciones de conservación deficientes a lo largo de su historia. Afortunadamente, en la actualidad se está trasladando el archivo a un nuevo edificio con mejores condiciones de conservación. Continuemos con el paisaje. Durante la primera mitad del siglo XX, los viticultores de Bollullos del Condado, con la ayuda del Sindicato Obrero Católico, compran a través de una hipoteca comunitaria dada por la Caja Rural y posteriormente parcelan las dehesas de Montañina y Remuñana, que ocupan los polígonos 14 y 17, de entre los que vemos en la imagen, como 2 grandes macroparcelas. Eran 2 grandes macroparcelas hasta 1928, que es cuando se compran y se parcelan. En la imagen podemos ver el resultado de la parcelación de la dehesa de Montañina. Para entender la lógica de esta parcelación ha sido necesario el estudio de las características inmateriales que configuran esta división territorial. Para ello, siguiendo la metodología propuesta en el Atlas del Cultivo Tradicional del Viñedo, realizado por el Instituto de Patrimonio Cultural Español, se han recopilado datos del patrimonio inmaterial del cultivo de la vid en el condado, a través de entrevistas a viticultores jubilados. Estas entrevistas nos han servido para documentar los siguientes aspectos, que nos han ayudado a comprender la lógica de la división parcelaria realizada, como hemos dicho, en 1928. Hemos comprendido que la superficie de las parcelas coincide con la superficie que el trabajo de un solo viticultor puede abarcar, que es de una fanega. La fanega en el condado corresponde aproximadamente a 6.500 metros cuadrados.
Además, las dimensiones de esta parcela son múltiplos de las diferentes marcas tradicionales de la viña. Las marcas es como se denomina tradicionalmente a la distancia entre cepas. En esta imagen podemos ver la parcelación de la otra dehesa, de la dehesa de Remuñana. Se puede observar que la orientación y la geometría de las parcelas es similar en los dos casos, tanto en Montañina como en Remuñana. Esta orientación sigue un eje este-oeste, lo que permite la orientación de los leños de viña hacia el sur, la mejor orientación para la agricultura. Los tres documentos que hemos visto, todos de principios del siglo XX, pertenecen al Archivo Municipal de Bolló-Espar del Condado. Se encuentran en un estado de conservación deficiente, presentando pérdidas de papel y presentan también dobleces y manchas de cintas adhesivas, debido fundamentalmente a condiciones de conservación deficientes, están guardados plegados, lo que no es bueno para este tipo de documentos. La información obtenida de las entrevistas a viticultores jubilados ha sido fundamental para la comprensión de estos documentos que hemos estudiado y para entender la división parcelaria que se hizo en 1928. Pero lamentablemente la elevada edad de estos viticultores y la poca documentación de este patrimonio hace que esté en peligro de desaparecer. Como conclusión final, podemos decir que las características particulares de la viticultura en el condado constituyen un patrimonio inmaterial sin cuya documentación se perderían las claves para comprender este paisaje. Muchas gracias.